Bienvenido a esta mesa y gustaría un poco que nos contaras por qué contar desde el periodismo o por qué contar desde la novela. Bienvenidos a este mano a mano entre Diego Mecheiras y Javier Sinay. Yo siento que cuento siempre desde el periodismo, no desde la novela. En todo caso sí cuento desde la literatura de realidad. Creo que estos dos libros son un ejemplo de eso, ¿no? Porque quizás el periodismo tiene unas reglas un poco más rígidas o un espacio un poco más breve, y los libros ya nos permiten una libertad de estilo y una libertad de extensión muy diferente. Y eso es literatura, ¿no? Porque hay un punto en el que las fronteras entre realidad y ficción se empiezan no diría a borrar, pero sí como a desdibujar. Es como una cosa un poco más confusa. Esto no se trata de que yo en mi escritura invente, porque para mí el límite es no inventar, es usar cosas que he tomado de la realidad. Sí, a veces incluyo suposiciones cuando no sé, pero el pacto con el lector es muy claro. El pacto con el lector es que, de nuevo digo, no estoy dando por hecho cosas que no fueron así. Entonces cuando creo que pasó algo y no lo puedo probar, es tan fácil como escribir: me parece que quizás, o yo en tal caso hubiera hecho. Y eso ya más que periodismo es literatura. Entonces, ¿por qué contar desde ahí? ¿Por qué contar? Vamos por poner un denominador común de todo esto, vamos a decir, ¿por qué contar desde la realidad? Porque para mí es fascinante y a mí me da muchísima curiosidad las cosas que pasan a mi alrededor, no solo a mi alrededor cercano, no solo lo que está pasando ahora en esta plaza, en este parque, sino me quedé prendado con la charla que dio el historiador. Me quedé imaginando las cosas que habían ocurrido acá en este lugar hace tantos años, y me encantaría escribir hipotéticamente sobre eso, pero no una novela, sino quizás una historia de cómo las cosas han evolucionado y cómo lo que fue ayer dio origen a lo que es hoy acá en Texcoco, ¿no? O sea, ¿cuánto de esta Texcoco de hoy tiene lo que tuvo la de ayer? Entonces, ese tipo de cosas, yo soy una persona muy curiosa, ¿no? Y ese tipo de cosas con las que nos cruzamos todo el tiempo, que grandes escritores usan como disparadores para novelas, yo las uso como disparadores para periodismo narrativo, crónica, literatura de realidad. Es un género tan híbrido, como les dije, y tan amplio que no tiene ni siquiera un solo nombre. Pero entonces, ¿por qué? Porque me muero de curiosidad de muchas cosas. Yo de pronto pensaba, a ver, ¿por qué ser joven y de pronto decidir ser periodista? Y se los digo porque es un país en donde, digamos que son dos strikes en la vida de este país, ser joven y ser periodista, ¿no? Para tener una en la cabeza. ¿Por qué de pronto un joven debería de apostar por el periodismo? ¿Qué es lo que ganaría del periodismo para poder contar su historia? ¿O por qué de pronto apostar a ser escritor? Ajá. ¿Con qué jugarías? Bueno, antes que todo me envalentoné con la respuesta anterior y no les agradecí por la invitación. Me emocionó la pregunta anterior, así que gracias a ustedes por estar acá en esta, ahora que bajó el sol se puso un poco frío. Gracias a la brigada por la invitación, gracias al municipio de Texcoco. Y di unas vueltas por acá y me pareció un lugar muy lindo, así que el sábado voy a estar de nuevo y voy a tratar de venir con más tiempo para pasear un poco más. Bien, ahora, ¿por qué ser periodista joven? Hay cosas que uno no puede, me parece que uno no puede evitar. O sea, el periodismo es un trabajo generalmente muy mal pago en muchos lugares.
puede ser un poco hostil, acá en México puede volverse muy hostil, en otros lugares también, pero aún así es muy vocacional, ¿no? O sea, uno siente como una cosa que le nace, que quiere contar esa historia. Es un poco lo que dije antes, o sea, te agarra la curiosidad y querés contar la historia, o crees que hay una, si te da una cosa más de... El periodismo también es un arma democrática y cívica, y si te va más por ese lado, querés contar una historia porque no tolerás una injusticia que estás viendo, ¿no? Entonces creo que no hay mucha elección. Y hay mucha gente que deja el periodismo después de algunos años por esta cosa de que cobra mal o de que recibe amenazas y no tiene quien lo apoye. Pero ya por ahí, cuando hace eso, tuvo 10 años de ejercicio de periodismo. Entonces es muy, muy fuerte la pulsión de estar ahí, querer contar el mundo que te rodea. Acabas de decir una palabra que es justicia, y pensaba, ¿qué tanto se usa la literatura como arma de justicia social? Bueno, pues yo creo que sí, que puede haber una parte en la literatura que se pueda o que se deba ejercer como arma, como forma de intervención en la sociedad, ¿no? Pero yo creo que no, o al menos es mi opinión, no sé qué pueda decir después Javier, pero yo creo que no se le debe notar demasiado al periodista o al escritor si quiere lanzar algún tipo de mensaje o si quiere sacar conclusiones muy evidentes, ¿no? sobre la realidad que está contando, ¿no? Yo creo que eso corresponde más al lector, ¿no? Creo que al periodista o al escritor le corresponde más acompañar de algún modo a los hechos, presentarlos de una manera, digamos, ordenada, limpia, clara, tener, por supuesto, esa curiosidad de la que se hablaba, ¿no? Y digamos que dejar un poco en manos de quien nos está leyendo pues las grandes conclusiones, ¿no? Es decir, a mí no me gusta realmente ser demasiado panfletario en la literatura, ¿no? Aunque después en la vida uno se ponga detrás de muchas pancartas, ¿no? Pero la literatura es, digamos, un lugar más movedizo, ¿no? Más difuso, donde caben todos los matices, ¿no? Es cierto que a mí, en todas mis novelas, yo intento no ser neutral y me gustan los escritores que no lo son y a los que se les nota que hay pues un compromiso o una visión de la realidad que no es aséptica, ¿no? Que hay digamos una pretensión de análisis crítico, ¿no? Pero a mí me gusta más que digamos que la protesta o que la elevación del tono esté más en manos del escritor como ciudadano que como escritor en sí, ¿no? Para la pancarta, para el panfleto, para el puño cerrado, para la respuesta, yo creo que el mejor lugar siempre es la calle, ¿no? La literatura es un campo, digamos, en el que nos podemos mover incluso en la contradicción, e incluso podemos escribir a veces en contra de nuestras propias ideas, ¿no? Eso al menos es como lo veo yo. Lo pensaba porque de pronto, pues en este tsunami, porque no se me ocurre decirlo de otra manera, de noticias verdaderamente abrumadoras, de feminicidios, por ejemplo, en México, yo de pronto pensaba, es que tengo más opciones, tengo más posibilidades de que un feminicidio se resuelva en una novela que se resuelva en la vida real, ¿no? Y en el sentido de, o sea, con todo y pensar que la novela es una ficción y que a lo mejor me van a engañar con la realidad de cómo se resolvió, ¿no? Tengo la sensación de que va a haber más empeño, ¿no?, de parte del escritor de intentar resolver ese crimen, ¿no?, que de parte de la sociedad en la que vivo, ¿no? Sí. Y entonces de pronto siempre exclamo que por favor vengan los detectives de novelas y se pongan a investigar los feminicidios, a ver si les enseñan a los policías a investigar los feminicidios, ¿no? Sí. Pero también
el periodismo que denuncia, o sea, yo no hago periodismo que denuncia, y estos dos libros que tengo acá son un ejemplo de crónicas más bien culturales. Entonces no puedo embanderarme, como decía Diego, yo no soy de esos que se embanderan en la denuncia y en la búsqueda de justicia, pero sí admiro a esa gente, a los periodistas que hacen eso, y admiro el coraje que tienen, e incluso admiro la confianza que tienen en que puede ocurrir. Y respecto a lo que decías vos, creo que cuando hay un movimiento de periodistas que hacen eso, a veces lo logran, muy de vez en cuando, pero a veces lo logran empujar a la justicia, poner una presión sobre los legisladores y hacer que nuestras sociedades sean un poquitito más justas. Entonces creo que esa es la utilidad. Cuando está hablando Javier de sus libros, el libro de los crímenes de Moisésville, pensaba en cómo te acercas a una historia, y como dices tú, te acercas no solo a una historia, te acercas a la cultura y intentas contarlas. Cuéntanos un poco de este libro, y les voy a contar por qué me gustaría que lo contaran. No sé cuántos de ustedes saben, pero para vergüenza de este país los libros se trituran. Y después de un tiempo que estuvieron en la librería con un precio exorbitante, a lo mejor ese libro no se movió lo suficiente, no se vendió por distintas circunstancias, pasan a las bodegas, pasan un tiempo en bodega y luego los saldan, ¿no? Después de saldarlos, esos libros se trituran y se vuelven a hacer pulpa. Y una de las cosas que hace la Brigada para la Libertad es intentar evitar que los libros se trituren, y los salvamos. Y este es uno de los libros que salvamos este año, y que podemos, y por eso le hablamos a Javi, le dijimos: Javi, salvamos un libro tuyo, por favor, ven a México, queremos que les cuenten, porque por fin tenemos un libro salvado, así que cuéntanos un poco. Bueno, Marina se refiere a Los crímenes de Moisésville, una historia de gauchos y judíos. Les leo la contratapa, sí, cuéntalo. Es lo más fácil, por lo menos para no aburrirlos les voy a leer una parte de la contratapa. En junio de 2009, Javier Sinay encontró en internet la reproducción de un artículo de 1947 titulado "Las primeras víctimas judías en Moisésville". Estaba firmado por su bisabuelo Miguel Cohen Sinay, periodista como él, y resultó espeluznante. Hablaba de una serie de 22 asesinatos cometidos entre 1889 y principios del siglo XX por gauchos criollos contra inmigrantes judíos llegados desde el Imperio zarista. Bueno, básicamente lo que yo había leído un libro de un periodista, no es un periodista, es un escritor de no ficción, que es un escritor de historias reales argentino, que había escrito sobre un antepasado de él, cuyos documentos él había ido a buscar a un monasterio de La Pampa. Y me había parecido muy interesante, muy complejo la manera en la que mezclaba escritura de realidad semi-periodística con algo tan íntimo y personal, ¿no? Y yo venía de publicar un libro que se llama Sangre Joven, con el que fui a la Semana Negra de Gijón, que era sobre crímenes de jóvenes cometidos por otros jóvenes en Argentina en los últimos años, o sea que era un libro bien periodístico, bien duro y bien de actualidad. Cuando leí aquel primer libro, dije, ahora quiero hacer una historia íntima, personal y más o menos periodística. Pero en la literatura de no ficción una cosa es querer y otra cosa es tener con qué, porque la realidad te tiene que dar la materia, ¿no? Te tiene que dar la propia historia, te la tiene que dar la realidad, no sale de tu cabeza. Entonces estuve atento durante meses, hasta que, como dice acá, mi padre me mandó por internet un artículo que había escrito mi bisabuelo en el año 1947, mi bisabuelo, que también era periodista, sobre 22 homicidios cometidos en La Pampa, Argentina, en el campo, en una colonia agrícola de judíos rusos inmigrados del Imperio zarista,
a manos de gauchos matreros, o sea, de gauchos bandidos. Esto es un poco como el Far West, o era un poco como el Far West, como el lejano oeste, ¿no? Era, a medida que avanzaba el Estado argentino sobre las tierras que eran de los indígenas, las conquistaban, y la línea del ejército, o sea, la línea de la policía, la línea que marcaba dónde estaba el Estado, se iba extendiendo hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste. Y en el medio iban quedando territorios ganados, sin ley, sin nada, donde los gauchos, que eran los habitantes originales, en realidad había dos habitantes originales, los indígenas y los gauchos. Los gauchos tenían dos opciones: o se sometían a los liberales, digamos, al gobierno, y se convertían en peones de estancia, o sea, en empleados de campos, de terratenientes. El gaucho es una figura muy libre, es una figura nómade, que va, viene, trabaja cuando necesita trabajar, no tiene rutina y no tiene una disciplina como la de ir todos los días a trabajar de tal horario a tal horario. Entonces rompía todo eso y se convertía en un empleado de una estancia, en un peón de estancia, o se convertía en un bandido y o robaba lo que necesitaba dentro de esos territorios, o se iba más al norte o más allá de la línea del Estado argentino. Esto es la década de 1870, para que ustedes se imaginen. Y el gaucho se ponía a vivir junto a los indígenas. Bueno, lo que ocurrió es que mientras el Estado... Disculpen toda esta explicación un poco complicada, pero es necesaria. Mientras el Estado avanzaba con las tierras, el gobierno liberal tenía esta idea tan de esa época que decía que los indígenas no podían ser ciudadanos civilizados, entonces traían inmigrantes europeos a trabajar la tierra, y estos inmigrantes le ocupaban la tierra a los gauchos y a los indígenas y armaban colonias agrícolas. Estos inmigrantes eran de toda Europa, españoles, franceses, italianos, suizos, judíos, rusos, lo que fuera, y tenían muchas colonias diferentes, y los gauchos pasaban, robaban, mataban y seguían. Bueno, en la colonia de Moisésville, que era la colonia de los judíos rusos, entre 1889 y 1906 hubo 22 homicidios de estos, ¿no? Entonces, mi bisabuelo era muy joven, no presenció, no vio esos homicidios, pero se enteró y en parte estuvo ahí cuando ocurrieron, después se fue y escribió, ya anciano, escribió un artículo sobre esto. Y cuando ese artículo me llegó a mí, dije, bueno, esto es bien interesante, ¿no? Porque está mi ancestro, que por qué escribió eso, están los judíos rusos, que por qué estaban ahí, qué hacían ahí, qué pasaba con el imperio zarista, qué pasaba con ese embrionario país llamado Argentina, que llamó a los europeos, y fundamentalmente qué pasaba con los gauchos y con los indios, indígenas. Bueno, disculpen, pero... entonces era una caja de sorpresas y una caja de porqués, ¿no? Que era, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y así fue como empecé a trabajar en este libro, que me llevó a Moisésville, que hoy es un pueblo de 2.500 habitantes, me llevó a un instituto que tiene mucha documentación de la época, me llevó a los archivos judiciales de la provincia de Santa Fe, que es donde ocurrió todo esto, que queda a unos 600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde vivo yo, y obviamente los expedientes son muy antiguos, y fue bastante apasionante y en parte respondió mucho sobre mi pregunta, o sea, yo no me había preguntado quién era yo, cuál era mi personalidad, qué podía decir esta historia sobre mí, pero forzosamente esta historia dijo muchas cosas sobre mí, ¿no? Que en el sentido de, bueno, ¿por qué mi familia estaba en Argentina? ¿Por qué mi bisabuelo era periodista? ¿Por qué se metió con estos temas? ¿Por qué, si estos homicidios ocurrieron entre 1889 y 1906, él recién los escribió en 1947? Entonces, muchas preguntas que vinieron a
a ratificar algo que ocurre bastante seguido, que es que cuando uno escribe sobre cosas de realidad, supongo que también sobre cosas de ficción, pero yo escribo realidad y sé lo que pasa cuando uno escribe sobre realidad, a fin de cuentas uno está escribiendo mucho sobre uno mismo y está intentando responder a través de una gran historia o de un colectivo muchas cuestiones individuales. Cuando estaba hablando hace un momento con Diego, pensaba en cómo, como tú decías, cómo es a veces de pronto lo que más cuesta o la parte que más te interesa escribir es la atmósfera, ¿no? Alrededor, más allá de lo que suceda, o hacia dónde vayan los personajes. Escuchaba a Javier contar en esta idea de, pues de lo que implica documentarse, ¿no? Y de pronto pensaba, uno nunca oye la forma en la que documentas una atmósfera, ¿no? Porque al final hay mucha información atrás, ¿no? De la que a lo mejor solo utilizas, ¿no? Una pequeña frase, un pequeño lugar. ¿Cómo es tu proceso para eso? Bueno, para escribir La noche del caimán, que es una novela que es muy metaliteraria, ¿no? Pues como el protagonista de la historia es un escritor que quiere escribir sobre otro escritor, que es David Goodies, como os decía al principio, lo que hice pues fue muy sencillo, fue leer la biografía más importante que se publicó en Francia sobre Goodies, de Philippe Garnier, y leer también, bueno, pues volver a releer todas sus novelas, que yo había leído hace ya unos cuantos años y que en España eran difíciles de conseguir porque estaban casi todas descatalogadas, y con todo ese material, es decir, una vez que tenía las novelas más o menos frescas, había leído su biografía, podía haber resultado incluso bastante pesado hablando con los amigos, ¿no? Oye, tú que leíste esta novela de Goodies, pues ¿qué te pareció? Y demás. Bueno, convertirlo en una pequeña obsesión durante unos cuantos meses, pues a partir de ahí escribir la novela pues surgió o fluyó con una cierta facilidad, ¿no? Yo no quería que la novela fuese también una novela que estuviese llena de datos biográficos sobre el escritor, sino que realmente su vida pues apareciese reflejada también un poco en las obsesiones del personaje principal de la historia que pretende escribir sobre Goodies, ¿no? Goodies fue un escritor de novela negra de muchísimo éxito, es decir, en los años 40 se adaptó alguna de sus novelas al cine. Hay una de las películas clásicas de la pareja de Humphrey Bogart y Lauren Bacall, pues está basada en una de las novelas de David Goodies. François Truffaut también adaptó una de sus novelas. Jean-Luc Godard, el director francés, también pues en una de sus películas pues hace un pequeño guiño a David Goodies poniéndole el nombre de uno de sus personajes a este escritor. Es decir, fue un escritor muy admirado en su tiempo, y él en un momento determinado lo que hizo fue huir del glamour, huir de toda esa vida de éxito que tenía en Hollywood, regresar a su Filadelfia natal y ponerse a escribir novela policíaca al margen del éxito y digamos de todo ese mundo de lujo y de desenfreno que le podía dar Hollywood, ¿no? Si uno pone David Goodies en Google y pinchan imágenes, la tercera o la cuarta imagen es una imagen de él con Humphrey Bogart y con Lauren Bacall durante el estreno de una de las películas basadas en sus novelas, ¿no? Y posteriormente él durante muchos años se encerró a escribir en Filadelfia y no quiso saber nada de la vida pública, ¿no? A mí me interesaba mucho esa figura del escritor, y bueno, documentarme fue relativamente fácil porque tampoco es que haya una gran bibliografía sobre él, y además sobre el oficio del que yo quería reflexionar en la novela, que es el de escritor, es el mío. Entonces ahí no tuve que documentar mucho más que hablar de mí mismo, que es un poco lo que decía también Javier ahora, ¿no? Todo aquello de lo que podamos hablar, yo creo que en un gran reportaje, en una novela, es decir, estamos hablando en el fondo de nosotros mismos a través de la ficción, a través de la crónica o a través de todo aquello que pretendemos escribir, ¿no? Somos nosotros los que estamos ahí detrás y los que también buscamos respuestas en aquello que escribimos, ¿no? Cuéntame en qué andas, porque sé que siempre estás planeando lo que sigue, a ver qué, ¿no? Sé que tienes cosas ahí guardadas,
a punto de salir. Siempre nos pasa una cosa, y perdón que los cuente así, pero a la hora de traer, sobre todo, escritores extranjeros, siempre nos pasa que en México tenemos un retraso literario, como digo yo, ¿no? O que llega tardísimo ¿no? el libro que están escribiendo, o no nos llega, o de pronto para nosotros la novedad es el libro que escribieron hace 10 años y resulta que ya van cinco libros adelante. Pero sé que tienes libros nuevos. ¿De qué va? ¿Dónde va? ¿Y qué tan bueno, estoy trabajando, hace un año saqué Camino al Este. Que no ha llegado a México. Está en ya casi. Se consiguen algunas poquitas librerías, no tantas como a mí me gustaría. Camino al Este es un libro que hice es una crónica de viaje que hice sobre un viaje en el que fui de España a Japón, yendo país por país. Acá está el mapa total del viaje. A ver, bueno, no sé, más o menos se verá. Y resultaba que mi novia estaba estudiando en Japón ceremonia japonesa del té, porque ella es de familia japonesa y argentina, ¿no? Pero de familia japonesa, y le gustaba mucho este asunto y se fue un año a Kioto, en Japón, a estudiar eso. Y al mismo momento yo era corresponsal en Argentina y en Brasil del diario El Universal, que es un diario de acá. Entonces mi plan era visitar a mi novia 15 días, nada más. Imaginaba que no iba a tener la chance de tomarme vacaciones porque el trabajo del corresponsal, que es el que manda notas de un país al diario de otro país, es un trabajo en el que todos los días hay que mandar algo. Entonces era bastante complicado porque lo que iba a resultar es que yo iba a estar en Japón escribiendo sobre Argentina para que se publique en México, y gracias a Dios no pasó. Me llegó un mail donde me dijeron que prescindían de mis servicios, bastante choqueante fue de un momento para el otro. Yo llevaba un año y medio más o menos trabajando, y lo que en ese momento me pareció terrible, a la larga me dejó el tiempo, tenía unos ahorros, y me dejó el tiempo para hacer este viaje, que lo hice de la manera más barata posible, viajando en micro, viajando en tren, durmiendo en hostels con habitaciones compartidas con 18 personas. Y ese año me llevó 5 meses el viaje, pero ese año no me empleé de nuevo en una empresa periodística. Y como iba rumbo al encuentro de mi novia, yo sabía que iba a ser un libro, pero mi pregunta era sobre qué quiero escribir, ¿no? O sea, voy a ir parando en tantos lugares y voy a ir atravesando tantas culturas, ¿no? Voy a ir viendo el degradé de la cultura occidental a la cultura oriental. Pero ¿qué es lo que voy a escribir? Entonces, un editor me dijo, bueno, vos escribí y lo que importa es tu mirada, o sea, es cómo escribas, qué tono le des. Y yo dije, más o menos, no es tan así. Un libro tiene que tener un gancho, tiene que tener un hilo conductor, ¿no? Tiene que tener una historia, se tiene que tratar de algo, no es solamente qué bonito que escribe este tipo. Y en un momento hice así y me di cuenta que si yo estaba yendo a visitar a mi novia, tenía que escribir en cada lugar a donde iba una historia de amor. Pero no de amor entendido como algo naif o cursi, sino como un universo donde están el planeta del amor, el planeta del desamor, el planeta de la compañía, de la sexualidad y de la soledad. O sea, todas esas esferas eran los temas para que yo escriba. Y empecé a buscar en Google, era muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo buscas esas historias? Entonces me leía todos los diarios de todos estos países. Por lo general hasta en Mongolia o en China hay un diario en inglés. Y buscaba Love más Mongolia, no sé. Y todas las páginas porno salían como... No, pero adentro del diario. Pero así, por ejemplo, encontré que en Ulan Bator, la capital de Mongolia, está el Wedding Palace más grande de Asia. Me decían, lo vi por ahí, después me decían los mongoles llenos de orgullo. Yo decía, Wedding Palace, ¿qué carajo es un Wedding Palace? O sea, palacio matrimonial, ¿no? ¿Qué es un palacio matrimonial? Bueno, es el único lugar de la capital de Mongolia donde la gente va a casarse y hace ahí mismo la ceremonia civil con una jueza del Estado y
en otro piso la ceremonia tradicional con unos cantantes que cantan canciones folclóricas mongolas. Entonces, esa es una historia que a mí me interesaba, ¿no? Porque habla del amor, como les dije, estos son libros culturales, o sea, tienen una mirada cultural que es entender un poco sobre cómo es el amor en cada lugar, ¿no? Entonces, resultó que me invitaron a un casamiento, primero fui a entrevistar a la jueza y me dijo, yo la entrevisté un miércoles y me dijo, el sábado que viene hay 2 casamientos, podés venir, uno a las 9 y otro a las 11, fui a las 9 y me dijeron que se había suspendido. ¿Qué arrepintieron? Me explicaron por qué, me quedé al de las 11 y era un chico y una chica que se estaban casando, que nunca habían convivido, que se habían conocido en otro casamiento de unos amigos de ellos y que estaban bastante nerviosos, mucho más nerviosos que contentos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Bueno, ese es mi último libro. Ahora, después de este, bueno, les cuento cómo fue mi vida, ya que estamos hablando de literatura no ficción. Me volví a emplear, soy empleado de nuevo de una empresa periodística, o sea, estoy trabajando de periodista de nuevo todos los días. ¿Ahora con quién? Con redacción.com.ar, es un medio nuevo de Argentina, y eso no me deja tanto tiempo para trabajar en un libro, pero tengo una historia que es un crimen del año 1975, antes de la dictadura de Argentina, pero ya con la dictadura empezó un año después. El ambiente ya estaba bastante caldeado, bastante caliente y bastante violento, y es la historia de un sindicalista, guardaespaldas de su jefe, al que matan otros sindicalistas y hacen desaparecer el cadáver. Y no sé si lo voy a escribir porque bueno, pasa con cualquier libro que uno se mete y no sabe, pero con la literatura no ficción hay que conseguir mucha información. Pero la verdad que me entusiasma muchísimo y espero poder estar acá en 2 años quizás hablando de ese libro. Muchísimas gracias. Si les parece bien, abrimos a preguntas. Aquí pasamos porque todavía tenemos un ratito y a ver cómo vamos en 10 minutos, ¿no? Y José, ¿hay preguntas por internet? ¿Sí? Ahorita les paso, pero denme un segundo, paso el micrófono. A ver, ahí les va la relación. Han estado conectados de países, es muy sorprendente, estaban conectados en las primeras presentaciones en Perú, en Colombia, en Ecuador y en Costa Rica. Bastante gente en Estados Unidos, ahora mismo están en San Diego, en California. Esto que les está leyendo ahorita José quiere decir que son gentes que están viendo esto en vivo en todos esos países, ¿sí? que están conectados directamente. Entonces, por eso transmitimos en vivo, para que no solamente ustedes, ¿no?, puedan verlo desde aquí, sino que haya mucha otra gente que lo está viendo. Mamá, ahí tienes una pregunta. Qué bárbara la situación, perdón, porque estoy aquí de este lado, perdón. Qué bárbara el trabajo de la brigada en ese sentido, trabajar a través de las redes sociales y pues que nos observan en diferentes lugares, ¿no? Ahora con el compañero periodista de Argentina, con Javier, nos hablaba al principio de su presentación, ¿no? Pues me llama la atención Texcoco, me llama la atención la primera conferencia de la tarde que fue con el doctor Eduardo, todo lo que va contando, situaciones que bueno, van hablando de una situación, de una narrativa histórica en la cual pues bueno, hay una situación de unas fuentes oficiales, ¿no? Hacían varias preguntas a él y bueno, a veces tajantemente dice, bueno, es que si las fuentes oficiales, por así decirlas, mencionaba Bernal Díaz del Castillo, mencionaba las cartas de relación de Hernán Cortés, si no son aceptadas o no se encuentran ahí, pues a lo mejor como que quedan de lado. Pero me llama mucho la atención en el que el ejercicio narrativo de, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo, tiene que ver con una cuestión más de microhistorias, ¿no? Meterse a los lugares, como una especie de narración libre, pero también dándole crédito a las fuentes, el trabajo de las fuentes, e inclusive mencionaba usted con el libro, el color naranja, ¿cómo se llama? Con este libro hacía referencia al trabajo periodístico de su abuelo, primero que nada, y después de ahí, pues también inclusive usted ir al lugar, ¿no? Como que ir al lugar de los hechos. En ese sentido, ¿qué opina usted de la
el trabajo escriturístico de una novela de ficción sobre Texcoco, ¿sería posible que usted lo pueda hacer? En el sentido que nos hablaba de que, bueno, ahora ya es nuevamente corresponsal de un diario o de un periódico, o me estoy equivocando, pero bueno, el asunto es poder escribir. Le llamaré la atención ahora con el ejercicio de meterse en los lugares aquí conociendo Texcoco, porque, vamos, nuestro municipio tiene pues muchas cosas que contar y a veces no aparecen precisamente en las fuentes oficiales. Y a lo mejor ese tipo de historias, que las contara a través de lo que es su pluma, pues sería un ejercicio interesante. Bueno, muchas gracias. Para mí, justamente una de las cosas que más goce me da a nivel estético a la hora de escribir, o sea, una de las cosas que más disfruto cuando escribo, es cruzar los diferentes discursos, ¿no? O sea, cruzar lo que me dice un viejo que recuerda, con cruzar lo que aparece en el diario de 1940, con cruzar lo que aparece en el expediente judicial, con cruzar lo que aparece en un folleto antiguo, y toda esa suma de discursos te va haciendo encontrar la historia, o por lo menos tener una idea de por dónde va la historia, ¿no? Entonces, si yo tuviera que escribir hoy algo sobre Texcoco, obviamente no sería la gran historia de Texcoco, porque no, como decimos en Argentina, no me da la nafta, no sé nada de Texcoco. Pero buscaría una historia pequeña que haya comenzado en el pasado, no sé cuán pasado, pero en el pasado, y que llegue hasta hoy de alguna manera, quizás una costumbre, quizás un espacio, ¿no? Un territorio, un edificio, un lugar de la ciudad, quizás la influencia de alguno de estos grandes líderes indígenas que estuvieron aquí. No sé, buscaría algo de eso y empezaría a buscar primero fuentes en papel, ¿no? Antiguas. Probablemente consultaría con el historiador que estuvo sentado acá más temprano, lo entrevistaría a él y le preguntaría por fuentes, que me dirija a documentos. Pero sería también muy importante hablar con viejos, ancianos de Texcoco que recuerden cosas. Y así sumando y también yendo, ¿no? Viendo por mí mismo lo que ha quedado de eso, porque parece que no queda nada, pero muy pequeñas cosas quedan, aunque hayan pasado siglos. O quedan sensaciones, o quedan fantasmas. No digo que voy a escribir que hay un fantasma, pero se sienten cosas a veces. Eso es lo menos importante, ¿no? Pero a veces contribuye con lo que hablamos de el clima y el tono. Entonces, para escribir algo sobre un territorio en este caso, pero da lo mismo si es una persona, un territorio, un caso, el trabajo es ir sumando capa tras capa tras capa, primero identificar cuál es la columna vertebral, ¿no? Qué es lo que quiero contar, y después sumo todas las piezas del rompecabezas, y ahí me siento en un escritorio amplio como este y empiezo a desparramar los documentos, las páginas, lo que tengo, y voy armando una estructura y después escribo. Eso haría. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien por ahí? ¿No? Porque si no... ¿Cerramos? Yo lo que les quiero decir es que de veras no pierdan la oportunidad de llevarse por 40 pesos una novela de Diego Ameixeiras firmada, y este libro que rescatamos de Javier Sinay, que es una investigación, como ya les contó, periodística, histórica, personal, fabulosa, mejor que cualquier película que van a ver en Netflix, y se lo pueden llevar por 50 pesos, era una edición de lujo de Tusquets, que rescatamos, y qué mejor que firmada por el autor que está aquí, para que marquen este día en Texcoco, que vinieron desde Argentina y desde España, desde Galicia, Diego, aquí a platicarnos estas cosas maravillosas, ¿no? Paloma, no sé si... ¿Ah? Cerramos. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer tenerlos en nuestra feria de Texcoco y ahora sí que aprovechen. De verdad es un lujo. Quiero contarles que va a ser esta fecha. Quiero que decirles ahorita Diego y Javier van a bajar a esa mesa a firmar sus libros. Ya más contarles que el sábado, sí, no pueden ahorita, el sábado tienen otra oportunidad para escuchar
a Javier y llevarse su libro, y si me dan chance les leo qué tenemos de programa para mañana.